tal? Muy buenas tardes. Les saludo como todos los miércoles. Soy Angélica Favila y les doy la bienvenida nuevamente al programa Nuestra Memoria Histórica. Esta es una coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de la UJAT, cuyo objetivo es acercarnos a la historia de Tabasco, a los procesos históricos que la determinan y en los que se expresa nuestra cultura e identidad comunitaria. Les recuerdo que todos los miércoles nos pueden ver y seguir en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, así como del canal 35 del sistema de cable local en Facebook Live UJAT. Y si tiene algún comentario, nos gustaría recibirlo. Nuestro teléfono en el estudio 99 33 58 15 96. Y bueno, hoy estamos listos ya para abordar un tema que ya hemos abordado antes, pero es importante retomarlo año con año, en donde se recuerda en Tabasco la batalla del Jahuactal de 1863. Un acontecimiento militar en el que los tabasqueños derrotaron al ejército franco-imperialista que estaba dominando casi todos los estados de México, y que meses después estableció el llamado Segundo Imperio y a su gobernante Maximiliano de Habsburgo. En nuestra memoria histórica, hoy conmemoramos, reivindicamos y analizamos este hecho con los historiadores y expertos en el tema, porque es parte de un proceso de lucha de los tabasqueños contra el ejército e imperio francés, en el cual nuestros ancestros triunfaron y lograron permanecer libres mientras Maximiliano gobernó como emperador el resto de México entre 1864 y 1867. Y bueno, para abordar el tema nos acompañan en el estudio el licenciado en Historia Marcial May, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Marcial, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte aquí. Él es catalogador del Archivo Histórico de nuestra universidad y también le damos una cordial bienvenida, muy afectuosa como siempre, al maestro Héctor Valencia Reyes, docente de la licenciatura de Historia de la UJAT, un experto en la historia de nuestra institución, pero además un maestro muy generoso que semana a semana viene, comparte con nosotros toda su sapiencia, pero además puntos de vista muy interesantes que semana a semana nos han ido dando guías para entender de nuevas formas esto que llamamos Tabasco. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias por sus palabras y es un gusto estar aquí y desde luego para conversar sobre este tema tan importante y coyuntural en la historia de Tabasco. Sí, cuando recibí justamente el tema que hoy abordaríamos, dije, bueno, vamos a sumar ya varias emisiones en donde destacamos esa valentía con el que el pueblo tabasqueño ha hecho frente a múltiples agresiones, y esta es una de ellas, así que me da mucho gusto que podamos abrir este espacio. En la historia peculiar de Tabasco hay hechos que son únicos en el contexto de la dinámica histórica de México. Son hechos que no solo delinean la cultura y la identidad histórico-política del tabasqueño, sino que además son hechos históricos e heroicos. Heroicos, sí. Hechos que ante desastres nacionales, los tabasqueños dan la cara, asumen posiciones políticas de avanzada y logran redefinir el perfil de México, así de directo. ¿Por qué? Porque hoy que vamos a hablar de la batalla del Jahuactal, es importante decirle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que es otro hecho que forma parte de un proceso histórico como es la intervención francesa en Tabasco, o franco-imperialista, como la quieren llamar, en la que los tabasqueños se reivindican a sí mismos, se unen y logran expulsar de su territorio esa intervención y gobernarse y ser libres, mientras todo el país está siendo gobernado bajo el formato de un imperio por un emperador impuesto por Napoleón III. Sí, eso me llama muchísimo la atención y me da
me hace sentir muy orgullosa de estar aquí en esta tierra que ha presentado resistencia y ha luchado por no, y además su territorio. Es un otro hecho como el de la intervención norteamericana, sí, en el que el pueblo es el motor, el pueblo es el que da la cara, el pueblo junto con sus dirigentes deciden asumir una postura extraordinariamente patriota y defender un proyecto político de Estado en México que es el de la República. Claro, claro. Y bueno, seguramente entonces en esta tarde vamos a llevarnos nuevos conocimientos sobre este hecho. Empezaríamos entonces, maestro Héctor, ¿por qué el Imperio francés decide invadir México y cómo lo hace? ¿Con la intención únicamente de imponer un emperador extranjero? Bueno, tradicionalmente los historiadores, no me voy a dejar mentir, Marcial, hablamos de estas causas internacionales que van a influir y van a ser importantes para hablar de este proceso histórico, pero también hablamos de causas internas que vive el país y que desde luego son causas internas que en su nivel micro también se van a dar en Tabasco. De estas causas internacionales podemos señalar que Europa está viviendo bajo la perspectiva del imperialismo un nuevo colonialismo, un nuevo expansionismo y que de alguna manera van a buscar aquellos espacios donde puedan incidir y puedan de alguna manera influir y por qué no ocuparlos y gobernarlos y extraer sus riquezas de ellos, ¿no? Tanto de África como de Asia y en este caso también de América. Entre esas causas internacionales también es necesario decir que los norteamericanos están en una guerra civil, la guerra de secesión, el enfrentamiento entre los del norte abolicionistas y los del sur esclavistas, que va a amortiguar el expansionismo norteamericano que bajo la doctrina Monroe había empleado en los últimos 30 años. Eso quiere decir que las potencias europeas identifican que pueden incidir en el continente americano porque los norteamericanos están ocupados en su guerra civil y no pueden ofrecerles oposición. También quiere decir que México no puede recibir, por lo tanto, apoyo, recursos o armamento de una manera tan fácil como en otras circunstancias pudiera hacerlo. Sí. También de estas cuestiones internacionales hay que decir que Napoleón III busca que el Imperio francés pueda tener zonas de influencia en América y pueda generar procesos no solo de negociación, sino también de imposición a ciertos gobiernos en América. Y con eso no solo quitarle a Estados Unidos cierta influencia, sino tener un espacio de control político, geográficamente hablando, geopolíticamente hablando. También esto se relaciona con los pactos que hacen las clases políticas y las élites políticas que a nivel internacional tienen una perspectiva, en este caso conservadora. ¿Por qué? Porque España, Inglaterra y Francia van a venir juntos a invadir a México en lo que se conoce como la Triple Alianza, con el pretexto de obligar al gobierno de Juárez a que les pague la deuda que habían adquirido gobiernos conservadores anteriormente. Y entonces se ven motivados de una manera un poco más explícita a invadir a México por el papel que van a jugar los conservadores y los intereses del conservadurismo a nivel internacional. Es decir, va a haber conservadores mexicanos que van a ir a Europa y que en alianza con estos otros grupos conservadores van a influir para que estas potencias vengan a México y la invadan. Estos conservadores mexicanos son los que van a andar ofreciendo que el país sea gobernado por un noble extranjero, porque desde su lógica México vive en un caos, México no tiene un gobierno sólido, el pueblo está descontento, etc. Incluso hasta se inventan firmas, miles de firmas
de mexicanos que piden que nos venga a gobernar alguien de sangre azul y que represente, entre comillas, la civilización europea. Y obviamente en ese proceso son apoyados también por el Papa. Entonces se conjugan una serie de elementos para que vengan. El pretexto es, vamos a exigirle a los juaristas que nos paguen la deuda externa, que nos paguen los intereses de esa deuda, que se comprometan, y en el proceso Francia pues viene con otras intenciones. Francia viene con el interés de ocupar el país, de poner un gobernante, de contener el avance de Estados Unidos y de aprovechar los recursos naturales y las riquezas que tiene México. Dentro de las causas internas hay que decir que México viene saliendo de la guerra de reforma, la famosa guerra de 3 años. Y en ese proceso, pues, se dieron múltiples enfrentamientos en nuestro país, en los que, con la Constitución en la mano y las famosas leyes de reforma, los liberales derrotaron a los conservadores y los desplazaron del poder en muchas regiones de este país. Eso generó no solo una crisis política muy fuerte que había generado la guerra, sino además genera una crisis económica también muy fuerte. Y en ese proceso también hay una especie de relevo político a nivel generacional. Y entonces, digamos que en octubre, esta famosa Triple Alianza, se viene los barcos españoles, los barcos ingleses y los barcos franceses, arman una flota y se vienen hacia México. Llegan en diciembre al puerto de Veracruz, desembarcan sin ninguna resistencia, los españoles y los ingleses deciden negociar y en ese contexto descubren que Napoleón III ya había hecho un pacto con los conservadores mexicanos, incluso ya había hecho un pacto con alguna casa de nobles en Europa para que un noble viniera a gobernar nuestro país. Y en ese proceso podemos decir que es en el que se da la intervención franco-imperialista a Tabasco, porque desde enero de 1862, es decir, unos días después de que llegaron los españoles, los franceses y los ingleses, y una semana después de que los franceses decidieron quedarse para ocupar el país, los tabasqueños empezaron a publicar manifiestos y a oponerse, como muchos otros mexicanos en otros estados, y decir, no aceptamos la ocupación. Y me parece que desde un inicio las cuentas, el análisis, el diagnóstico que hicieron los franceses fue brutalmente equivocado, porque están invadiendo un país que viene de una experiencia de guerra, si bien es cierto desgastado, pero un país en el que los diversos sectores sociales están acostumbrados a resistir, a pelear y a luchar. ¿Sí, Marcial? Sí, bueno, yo quería precisar solamente que, pues, desde que llegaron al puerto de Veracruz, pues, hasta la ciudad de Puebla, casi avanzaron las tropas francesas sin ninguna resistencia. No hubo resistencia, fue solamente en Orizaba, Veracruz, que hubo una pequeña resistencia, una pequeña batalla con unas tropas que les plantó Ignacio Zaragoza, el general Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, pero pues no pudieron contener la batalla y pues tuvieron que retirarse a defender Puebla. No, podríamos decir que las élites de las ciudades como Córdoba, Ciudad Mendoza o Fortín, lo recibieron festivamente. Recibieron al imperio. A los franceses. E inmediatamente levantaron actas y dijeron, pues estamos de acuerdo en que nos vengan a gobernar extranjeros y que el país por fin con eso pueda conocer el desarrollo social y la civilización. Qué bárbaro. ¿Cuándo podríamos entonces, licenciado Marcial, decir que inicia
la intervención o la invasión francesa. Vamos a hacer un breve corte, regresamos con esto y también quisiera que nos pintara un poco el panorama, cómo se encontraba el contexto histórico en Tabasco para entender cómo se dieron las cosas. Vamos a hacer un corte y en un momento regresamos a esta emisión de nuestra memoria histórica, hoy hablando de la batalla del Jaguactal. Regresamos. Hoy platicamos en nuestra memoria histórica de la batalla del Jaguactal. Y bueno, antes del corte le pedíamos al licenciado Marcial, uno de nuestros invitados esta tarde, que nos precisara entonces, en resumidas cuentas, cuándo inicia la invasión de los franceses y cómo podríamos decir que se encontraba Tabasco, cuál era ese contexto histórico en el que estábamos. Bueno, desde 1862 ya había indicios de que pues los franceses querían invadir pues Tabasco, pero pues ya teniendo esas noticias el gobernador, por cierto liberal, vamos a decir entre comillas liberal porque después traicionó a la facción liberal y salió huyendo porque no pudo pues no pudo digamos que no quiso defender la plaza de San Juan Bautista, así es, pues instó a mucha gente a preparar la defensa y pues muchos acudieron a su llamado, entre ellos pues muchos jefes políticos de Tabasco pues se prepararon para la defensa, entre ellos Pedro Méndez, Eusebio Castillo, Lino Merino, entre otros sí, porque pues vieron que pues las tropas iban a entrar los franceses porque pues realmente Tabasco era un territorio estratégico para ellos. Y pues fue hasta pues 1863, principios de febrero, cuando pues ya los franceses hicieron sus primeras incursiones a territorio tabasqueño, principalmente por la zona de Campeche, Isla del Carmen. Quisieron meterse por Palizada y Jonuta, pero ahí fueron repelidos por un comandante que se llamaba Francisco Vidaña, entre otros, y pues se replegaron los franceses otra vez a la Isla del Carmen, que por cierto Isla del Carmen igual fue uno de los territorios que se adhirió igual al imperio, fue igual uno de los primeros territorios adheridos al imperio. Y pues aparte, igual en la zona del puerto de frontera también, pues ya los franceses igual tenían presencia ahí, y de hecho ya habían pues mandado a sus barcos de vapor de guerra a sondear el puerto y a ver cómo estaba la costa, para ver si podían entrar sus barcos por el río Grijalva, por la desembocadura del río Grijalva. Y pues como pues vieron eso, entonces pues vieron una posibilidad de poder invadir por agua, porque era la única vía, la vía marítima, exactamente. Y pues fue ya para junio de 1863, fue cuando pues se invade desde la Isla del Carmen Tabasco, y pues nombran al comandante González Arévalo como el principal pues comandante que está a cargo de la guarnición francesa, las tropas francesas que van a invadir el territorio tabasqueño. Y pues entran por el puerto de frontera. ¿Dicen que era cubano o español? Pues leyendo, pues era español, dicen. Era español. Español. O sea, sí. Identificando esto, queremos decir que hay mercenarios, que el ejército francés, acostumbrado a hacer varias expediciones con mercenarios en África y teniendo algún control en el Caribe mexicano, en el Atlántico, también está integrado por mercenarios. Y entonces los diferentes libros y documentos sobre el tema nos dicen
que el grueso de este ejército que va a integrar Arévalo van a ser mercenarios, martinicos, no sé si también haitianos. Sí, entonces, de hecho gente de las Antillas, específicamente. Entonces, ahí es importante decir esto, porque entre los historiadores tenemos la discusión de si vinieron o no franceses. Aunque como vienen dos vapores, sí. El Conservador, debemos hacer notar que los vapores de guerra franceses eran operados por oficiales franceses. Y por lo tanto podemos hacer la hipótesis de que sí vinieron por lo menos oficiales franceses en la expedición de Arévalo, ¿no? Sí, pero esta es repelida, o llega. Esta ya fue la entrada oficial, digamos, del ejército francés o de los mercenarios franceses a invadir Tabasco. Fue que entraron por frontera, por la vía marítima, porque era pues la única vía para llegar a San Juan Bautista. No, digamos que no tienen resistencia. Así es, no tienen resistencia. Aunque la gente del pueblo de frontera, hay que decirlo, emite inicialmente una proclama y no decide rendirse. Pero tampoco tienen el armamento ni los hombres para oponerse a la ocupación. Sí. Y inician inmediatamente el avance hacia la capital de Tabasco, San Juan Bautista. A los 2 o 3 días que entran a la frontera, deciden avanzar hacia San Juan Bautista. Y lo que decía Marcial, el gobernador Victorio Bedueñas, en vez de ofrecer una resistencia y estarlos hostigando en el transcurso, en lo que trayecto, llegan a San Juan Bautista, pues decide replegarse. Primero a Tasta, luego a Tomulté, luego a Cunduacán, y ya a partir de ahí prácticamente disuelve el ejército, se esconde y luego sale huyendo hacia Nueva Orleans. Y deja al vicegobernador Felipe J. Serra, que técnicamente asuma el ser el representante del gobierno del estado de Tabasco, y lo que hace es replegarse hacia Teapa con su gente y buscar el refugio, se supone, de aquellos liberales que eran más aguerridos, que habían demostrado en la Guerra de Reforma tener capacidad de organización y de refrendar los principios de la República y el federalismo, como Lino Merino, Eusebio Castillo, ¿quién otro? Sánchez Magallanes. Sánchez Magallanes está acá en la Chontalpa, ¿no? El mismo Pedro Méndez. Pedro Méndez también está en la Chontalpa. Sí. Entonces, y en ese contexto, Arévalo llega en julio a San Juan Bautista, no tiene resistencia, aún así bombardea la ciudad, o sea, la bombardea, y luego la ocupa, e inmediatamente empieza a intentar establecer un mando y una estructura que le vaya a permitir gobernar Tabasco. Al mismo tiempo, los tabasqueños, algunos liberales de Cunduacán, de Cárdenas, de Jalpa de Méndez, de Comalcalco, de Paraíso, clandestinamente emiten proclamas y en abierta oposición al gobierno de Arévalo. Y entonces se viene un proceso muy corto en el que Arévalo intenta controlar sobre todo el centro de Tabasco. No tiene mucha oposición en la zona de Nacajuca, tampoco en Jalpa. Como la proclama que emitió Pedro Méndez es en Comalcalco, decide ir con su fuerza, ocupa Comalcalco, lo toma. Los liberales y republicanos de Comalcalco se repliegan, se esconden. Me llama la atención que no decide ir hacia Cárdenas y buscar la gente de Andrés Sánchez Magallanes. Entonces lo que hace es simplemente se regresa a San Juan Bautista. Hay algunos textos que dicen que se regresa porque dentro del proceso
de crear una estructura administrativa, lo que mayor le importaba era recaudar fondos e imponerle cierto tipo de impuestos o especie como de cuotas a los comerciantes y a los habitantes de San Juan Bautista, que se quedaron, pero se quedaron porque apoyaban la intervención francesa. Sí. Y en ese contexto, lo que más le importa es controlar la aduana marítima del puerto de frontera y la aduana marítima, que también tenía sus oficinas aquí a orillas del Grijalva. Claro. Y ahí empieza a buscar aliados tabasqueños que comulguen con él, como Francisco Casasus, que lo nombra administrador, a Pedro Payán, que lo nombra contador, a Manuel Fuché, que lo nombra como visitador, y a Graviel Escoffi. Y entonces, si le escarbamos a los documentos, vamos a ir viendo cómo algunos tabasqueños apoyaron decididamente la intervención. Claro. Mientras tanto, ya dije que él se regresa a San Juan Bautista a establecer esta estructura administrativa o de establecimiento de cuotas o de extorsión a los comerciantes y a la gente acaudalada del centro de Tabasco. Se levanta Gregorio Méndez, refrenda el manifiesto de don Pedro Méndez, se levanta y emite una proclama Andrés Sánchez Magallanes, sale de que había estado escondido en la zona de Cunduacán Manuel Sánchez Mármol y también emite una proclama y se empiezan a unir. Sí, porque Arévalo ya tenía aquí en el centro una gran presencia. Una estructura, y entonces se empiezan a unir, reciben notificaciones de que Felipe J. Serra en Teapa está generando también confluencias con Lino Merino, con Eusebio Castillo, y que también están en contra de la intervención. Y en ese contexto, Arévalo no le queda otra cosa que establecer un decreto y considerarlos como fugitivos, como sujetos que están en contra del imperio, en contra de Francia, y ofrece 1,000 pesos por la cabeza de Andrés Sánchez Magallanes y Gregorio Méndez. Bueno, ahora que mencionaba usted lo de Sánchez Mármol, pues también pues fue el apoyo intelectual que le dieron igual algunos tabasqueños a las tropas republicanas. Fue muy importante para la victoria también. Qué bueno que acuerdas de eso. Es decir, mientras está sucediendo esto, surge un grupo de ideólogos. Ajá. O sea, que se van a poner a analizar lo que significa la intervención, qué sentido histórico tiene la intervención, y a elaborar argumentos para que los tabasqueños tengan elementos para justificar, luchar en contra de la intervención. Entonces tenemos a Sánchez Mármol, León Alejo Torre, Arcadio Centella, Justo F. Santana y Rómulo Becerra Fabré. Y van a estar clandestinamente publicando o enviando sus escritos a algunos medios que estaban en la clandestinidad, pero que eran liberales. Claro. Entonces, en la historia de cómo se dio la resistencia en otros estados, no encontramos este grupo tan compacto y tan importante de académicos, intelectuales, pero además ideólogos de la resistencia. Y nosotros reivindicamos a Sánchez Mármol, León Alejo Torre, Arcadio Centella, Justo F. Santana, Rómulo Becerra Fabré, porque todos van a estar involucrados en la fundación del Instituto Juárez en 1878-79. O sea, entonces, de alguna forma, esto que dice Marcial es importante, porque no solo se van a organizar para ver cómo militarmente resisten a la intervención, sino también
con una serie de ideas, claro. y planteamientos ideológicos, van a legitimar esa resistencia y esa lucha en contra de lo que va a representar Arévalo en el poder y en la administración aquí en Tabasco. Sí, porque ahí hay dos ejes de batalla, ¿no? Sí, sí. El campo, en la batalla misma, en la bélica, pero también en la ideología, la intelectual. Sí, claro. Fíjate que yo creo que además no hemos analizado a profundidad estos planteamientos ideológicos. Es decir, cuando hablamos de los hechos, los describimos, los narramos, incluso decimos cuáles son o qué dijeron, pero no qué significan a la luz de lo que significó la resistencia y a la postre el triunfo de los tabasqueños sobre los francoimperialistas, Sí. hasta el 27 de Así febrero. es. ¿No? Entonces, en ese contexto, sobre todo en el avance de los tabasqueños, llega un momento que deciden, ¿no? En septiembre, octubre, deciden, pues vamos a rescatar San Juan Bautista, vamos a ir y vamos a confrontarlos y vamos a recuperar la capital de Tabasco. Y entonces empiezan a organizarse para realizar este hecho y avanzar. Hay una distancia de Cunduacán y Cárdenas como de 8 leguas hacia acá, avanzar hacia la capital de Tabasco. Entonces van a establecer nuevos regimientos, nuevos grupos de tabasqueños que se van a adherir a Gregorio Méndez, grupos de guerrilleros, por cierto. Ajá. El informe va a hablar constantemente de guerrilleros. Y se van a hacer de nuevas más armas y sobre todo van a definir una estructura interna del ejército liberal y republicano de Tabasco. Bien, hoy estamos platicando sobre la batalla del Jaguactal. Vamos a hacer un corte y regresamos para el cierre de la emisión. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica. Hoy platicamos con el maestro Héctor y con el licenciado Marcial sobre la batalla del Jaguactal. Ya nos pintaron un escenario en donde Arévalo tenía pues dominio de la San Juan Bautista, pero había personajes alrededor, en Teapa, en Jalpa de Méndez, en Cunduacán, con resistencias que empezaron a planear cómo recuperar San Juan Bautista. Platíquenos, licenciado Marcial, por favor, ¿cómo se dio y qué sucedió en esta batalla del Jaguactal, por favor? Sí, la batalla del Jaguactal sucedió el 1 de noviembre de 1863 y pues fue un lugar estratégico preparado por el coronel Gregorio Méndez y por el comandante Sánchez Magallanes, en el cual pues plantearon o buscaron un lugar para armar una batalla o hacer una batalla para resistir en contra, para cortar el paso más bien a las tropas francesas, comandadas por el comandante González Arévalo. Y pues, es decir, que estas tropas iban en pos de... No, Arévalo dijo, están esos rebeldes ahí en Cárdenas, en Cunduacán, yo voy a ir, los voy a derrotar, los voy a hacer prisioneros, etc. Entonces, pero como los republicanos, comandados por Sánchez Magallanes y Gregorio Méndez, pues ya habían creado una estructura de un ejército formal, sí. También dijeron, pues vamos a emboscarlos, vamos a buscar un terreno ideal en los que por los diversos ángulos podamos atacarlos, incluso tengamos la posibilidad de consumar ahí una derrota plena y total. Y aunque Arévalo traía una pieza de artillería y además traía o fue
a enfrentarlos, digamos, con un ejército formal, con más fusiles, más armas que la de los republicanos. El hecho es que en el momento del enfrentamiento, tanto Bernardo del Águila como Samuel Rico Medina y otros estudiosos sobre el tema nos narran las peripecias de la batalla, ¿no? Así es. Sí. Y nos narran cómo, a qué hora empieza a las 7 de la mañana. Y entonces la emboscada total fracasa porque hay un sargento, ¿no? Así es. Un sargento republicano, no recuerdo el nombre, Marcial, ¿lo tienes tú? Sí, Jacinto López, el que pues pone en evidencia al ejército republicano y que está escondido, y pues ellos se apresuran a pues armar la emboscada. Bueno, todavía alcanzan a armar algo de la emboscada, pero fue gracias a un campesino de nombre Abraham de la Cruz que dio aviso al coronel Méndez de que las tropas de Arévalo estaban cerca de ahí, que estaban en un rancho llamado La Trinidad, a 3 leguas del sitio. Y fue que gracias a ello apresuraron la emboscada, pero como remarca el maestro, el sargento Jacinto López fue el que pues evidenció todo, ¿no? De que pues ya había pues armado algo, habían armado una emboscada, ¿no? En contra de las tropas francesas, ¿no? Ahora, hay gente que dice que ese enfrentamiento estuvo mediado por el uso de ganado de los republicanos, Sí. que agarraron unas reses para despistar a los francoimperialistas, hicieron que las reses avanzaran en desbandadas sobre ellos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el informe de Méndez no habla de ninguna res. No. El informe de Méndez habla de cómo estratégicamente se planeó la batalla, cómo los distintos regimientos que habían sido previamente nombrados unos días antes, cumplieron con sus funciones y en determinado momento empezaron a derrotar a los francoimperialistas. Y en el contexto de la batalla llega un momento en que los francoimperialistas, después de 3 horas de batalla, deciden huir y empieza la huida, y todavía hasta las 11 de la mañana los persiguen aproximadamente 1 hora los republicanos, y llama la atención que dejan armamento, sí, artillería, fusiles, mosquetes, lanzas y pues algo curioso, ¿no? 15 caballos ensillados, ¿no? Sí. O sea, materialmente, sí. Fueron en desbandada. Sí, fue una huida en desbandada, huyendo hacia la capital. Viniéndose hacia San Juan Bautista. Ahora, sí. También llama la atención los muertos. 36 muertos recogieron los republicanos. Y varios heridos. Y solo 6 muertos de los mexicanos, del ejército de Gregorio Méndez. Y Gregorio Méndez en el informe dice, si hubiéramos tenido caballería, la victoria hubiera sido total. Sí. Entonces, es interesante cómo, usted preguntaba hace rato, ¿no? Sí, es decir, o sea, me sorprende porque, es decir, por lo que escucho, los que resistían, pues iban a pie y se enfrentaban ante un ejército formal, lo acaban de decir. Formal. Del otro lado había un ejército, eran militares quienes les daban... Lo primero que hay que decir es que ni Sánchez Magallanes y menos Gregorio Méndez tenían una formación militar. Sí. Sánchez Magallanes se hizo un poco a la luz de la famosa Guardia Nacional y siguiendo los ideales liberales, tuvo cierta instrucción militar. Pero Gregorio Méndez no tuvo formalmente una instrucción militar, era un comerciante de Comalcalco que se dedicaba, además de atender su tienda, La Flor de Tabasco, si no me equivoco, a estudiar música. Le gustaba estudiar música en una escuela. Wow. Entonces, y en el proceso de la intervención vamos a ir descubriendo
que Gregorio Méndez se va a ir ganando un lugar Sí. con reconocimiento y prestigio, no solo de don de mando, sino además del pensar estratégicamente en el fragor de la batalla. Pero además tiene solo 27 años. Tiene solo 27 años. Y también es importante decir que esa batalla, platicábamos el otro día con Marcial sobre el tema y decimos, bueno, esa batalla, ¿quién la conoció? Pues le avisaron a Porfirio Díaz, que era el comandante y jefe del Ejército de Oriente, pero también le comunicaron a Juárez, le mandaron una carta a Juárez, acabamos de derrotar a los francoimperialistas. ¿Y qué hicieron los liberales que estaban en torno a Juárez? Difundieron el hecho en toda la República, para que sirviera como aliento para la resistencia en otras partes de México. Claro. También ahí hay una cuestión que me parece importante resaltar. La batalla del Jaguactal permite que Lino Merino, Eusebio Castillo, Felipe J. Cerda, no, pues vámonos con Gregorio Méndez y Sánchez Magallanes, vamos a reunirnos, vamos a ver cómo trabajamos unidos, cómo nos ponemos de acuerdo y generamos estrategias comunes para continuar la resistencia. Los de la sierra tenían la preocupación de que los francoimperialistas a través de Palizada tenían casi permanentemente ocupada Jonuta, ¿no? Sí. Y junto con la gente de Pichucalco y los de Chiapas estaban frecuentemente enfrentándose a ellos. Pero me parece que sin duda esta batalla tiene varios significados. Sí, hacia allá, eso nos interesaría mucho, por lo que nos han contextualizado y la relevancia no solamente de haber ganado en Tabasco, sino los ánimos, el haber difundido esta noticia, este triunfo. ¿Qué significa la batalla del Jaguactal, no solo para la nación, sino para la memoria histórica de los tabasqueños, maestro? Bueno, significa el triunfo, desde luego, del republicanismo, del liberalismo, en contra del conservadurismo y del imperio francés. Ahí sin duda. Y para los tabasqueños significa, créame que eso hasta le da a uno cierto escalofrío. Por primera vez en la historia vamos a encontrar un grupo fuerte, hegemónicamente, en los distintos partidos y cabeceras municipales de Tabasco, que se unen. Sí. Y se unen con el propósito de no solo oponerse a la resistencia, en resistencia en contra de la intervención, sino para rescatar a Tabasco. Y lo van a lograr aproximadamente de noviembre al 27 de febrero, que rescatan San Juan Bautista, en un periodo corto de 4 meses. Sí. Y eso les va a posibilitar crear una estructura de gobierno interna que no esté gobernada por Maximiliano, por el imperio de Maximiliano. Es decir, gracias a la batalla del Jaguactal y luego a la expulsión de los francoimperialistas, entre ellos Arévalo, el 27 de febrero, los tabasqueños van a permanecer libres con su poder ejecutivo, legislativo y judicial, y un comandante y gobernador militar como Gregorio Méndez, 1864, 65, 66 y 67. Entre 1864, 65, 66 y 67, solo Tabasco y Chiapas van a permanecer libres del imperio de Maximiliano. Entonces, eso además va a generar que posteriormente también Tabasco sea el centro de la resistencia en contra de la intervención en el sur-sureste de México, y que incluso las cabecillas y los dirigentes militares de Campeche, que están en resistencia, de Chiapas, del sur de Veracruz y de una parte del sotavento oaxaqueño, se reúnan en Tabasco. Entonces, es un ejemplo heroico, es un ejemplo de civismo en pro de lo que significa defender la patria. Eso significa tener un sentido de pertenencia. Sí. Nos hace falta una investigación histórica para descubrir qué sentido de pertenencia adquiere el tabasqueño a México
y hacer tabasqueño a partir de la intervención francesa, la batalla del Jaguactal y la fecha del 27 de febrero. Eso es importante. Es decir, yo hice un libro donde digo, ¿qué sentido tiene para el tabasqueño la independencia? Pero hay otras fechas históricas que son importantísimas para el tabasqueño, que le dan identidad histórica, le dan identidad política y le permiten identificarse de manera singular ante los otros mexicanos, o sea, los que pertenecen a otro estado. Incluso le dan una valía enorme en el sureste, que fue, digamos, el punto donde surgió esta resistencia para un imperio. Cuando decimos que hay ideológicamente fundamentos, son de carácter antiimperialista. Así es. O sea, los escritos nos remiten a decir que ellos tienen plena conciencia de que están luchando en contra de un imperio y una intervención imperialista. Claro. Y también hay que decirlo, es un proceso en el que el pueblo se aparece como sujeto de determinación histórica. Es decir, uno lee el informe de Gregorio Méndez o otros escritos sobre el tema y va a encontrar uno un sinnúmero de héroes de ese proceso. No sé si tú tengas algunos nombres, Marcial. Sí, claro que sí. De los que participaron en la batalla, pues ya habíamos mencionado al coronel Gregorio Méndez, que fue uno de los principales artífices de esta victoria. Igual se encontraba con él Andrés Sánchez Magallanes, y por ahí había un teniente de nombre Juan Solís, que pues participó con un campamento de soldados guerrilleros de Cárdenas, y había otro de nombre el capitán Antonio Reyes Hernández, que venía de una brigada de Huimanguillo, y otro de nombre, bueno, el tal Jacinto López, que por cierto, él tuvo un final muy trágico. Murió en batalla por disparo de artillería. Sí. Así es. Es en la batalla. Fue uno de esos 6 muertos. Sí. Ahora, de esos 6 muertos, sus familiares recibieron pensión. Gregorio Méndez decretó que les dieran una pensión. Claro. Y que entre ellas, y un ascenso militar para que la pensión fuera mayor. Excelente. ¿Sí? Y encontramos un sinnúmero de soldados que van a aparecer en los informes y que reciben el mote de guerrilleros y que van a recibir también algunos premios, no solo ascensos militares, sino también premios económicos y monetarios. Así es. Por ahí me encontré un tabasqueño, ¿cómo se llama? De apellido también Méndez, pero no es Gregorio. De apellido también Méndez, de Cárdenas, que así como muchos otros tabasqueños dijo, yo coopero con 100 pesos para la lucha. Y entonces sabemos que Gregorio Méndez hizo de fondos de ciudadanos comunes que quisieron cooperar y que dijeron, yo ofrezco mis bienes para que sean incorporados en el proceso de la lucha y se compren armas y se adquieran todos los víveres necesarios. Pues sin duda una serie de anécdotas, de hechos históricos que a veces son velados, están ausentes en los libros y que a través de la palabra del licenciado en Historia Marcial May y del maestro Héctor Valencia Reyes hoy nos han regalado para conocer otro ángulo de esta importante batalla del Jaguactal. A usted, amable televidente, yo espero que lo haya disfrutado tanto como yo, que se haya dado la oportunidad de conocer otro ángulo de nuestra historia, y le invito para que la próxima emisión esté con nosotros en nuestra memoria histórica, agradeciendo por supuesto la presencia del maestro gracias Héctor. a usted, y que la gente conmemore y festeje el próximo 1 de octubre un aniversario más de la batalla del Jaguactal, ¿no? 1 de noviembre. Perdón, 1 de noviembre. Sí. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por su presencia. Pues muchas gracias a la universidad y al maestro Héctor Valencia Reyes por la invitación de participar, y al archivo histórico. Sí. Gracias a ustedes. Sí. Y bueno, a ustedes, amigos, les espero la próxima semana en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Hasta luego.